Gloria a ti, Señor, mis queridos hermanos. Edificados sobre la roca y no sobre la arena. Edificados sobre la roca y no sobre la arena, mi querido hermano. Amén. Así que quisiera que nos acompañara y tengáis separado, no vamos a leerlo en este momento, pero quisiera que tenga separada esta cita bíblica. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Tenga separadita esta cita bíblica para que usted pueda acompañarnos en la lectura, mis amados hermanos. Edificado sobre la roca y no sobre la arena, mi querido hermano. ¿Y por qué viene esta palabra? ¿Por qué viene esta prédica? Mi amado hermano, y es que ciertamente viendo la situación en la que estamos viviendo, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, mi querido hermano, vemos como nuestra sociedad se va degenerando cada vez más y más, mi querido hermano. Hemos visto cómo los razonamientos humanos, cómo la ideología humana, cómo el pensamiento del ser humano va dejando a un lado a lo que es la palabra de Dios. Vemos cómo esta sociedad ya ha desplazado del primer lugar que se merece el Señor por los pensamientos, ideologías y razonamientos humanos. Es por eso que estamos viviendo como estamos viviendo, mi querido hermano. Hemos visto que ya Dios no está ocupando el primer lugar en nuestra sociedad, en nuestra familia muchas veces. Ya no Él ocupa el primer lugar como Él es el merecedor. Amén, mi querido hermano. Y es por eso que vemos como nuestros hijos, sí, están yéndose a la esclavitud de la droga, del alcoholismo. Vemos como cada vez más matrimonios se están divorciando, se están separando, mis queridos hermanos. Y es que ciertamente la palabra del Señor es bien clara y dice que Satanás vino a robar, matar y destruir, mi querido hermano. Y vemos cómo esta sociedad poco a poco se va degenerando cada vez más y más. ¿Pero por qué, mi querido hermano? Hasta hace poco con mi esposa y mis hijos veíamos unos reportajes que causan impresión. Oiga, veía la historia de un hombre que estaba pidiendo ser que sea reconocido como el primer hombre trans especie. Este hombre se disfrazaba de un perrito y decía que él se sentía perro. Imagínese, hermano, causa risa, pero no, mi querido hermano, si usted va a las noticias, se mete a Google, se mete a YouTube y busca la historia acerca de este hombre, va a ver y va a darse cuenta que es verdad porque salió en una cadena de noticias de su país. Veía otra información donde un hombre de más de 50 años de edad dejaba a su esposa y a sus 7 hijos, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice este hombre que él toda su vida se sintió una niña. Y este hombre, ¿sí? Dejó botada a su familia, dejó botada a su esposa, a sus hijos. Y ahora dice que está viviendo en un hogar adoptado. Y está haciendo su vida como la de una niña de 6 años. Mi querido hermano, son tantas las atrocidades que estamos viviendo y estamos viendo, mi querido hermano. Pero ahí cabe la pregunta, ¿por qué está sucediendo todo esto? No cabe duda que es porque el ser humano ha desplazado y ha puesto en último lugar, no el segundo ni el tercero, sino el último lugar se lo ha dejado a Dios, mi querido hermano. La palabra de Dios es bien clara y dice que la maldad seguirá creciendo, se irá aumentando, mi querido hermano. Hasta el punto de que muchos dicen que van a enfriarse a causa de esto, mi querido hermano. Pero todo esto tiene una respuesta y es que el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas, Dios es el primer lugar, mi querido hermano. Amén. Ahora mire, mi querido hermano, yéndonos ya al pasaje de las Escrituras que vamos a estar compartiendo en esta noche, que está
Se lo repetí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Sí, mi querido hermano, este capítulo, sí, comienza desde Mateo capítulo 5. Ahí usted lo comienza a leer y comienza a ver, sí, que tiene por título el Sermón del Monte. Amén. Es muy conocido este sermón. Es Jesucristo dando las enseñanzas. Y el libro de Mateo se lleva 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, en mencionar las palabras que Jesucristo dio, de las enseñanzas que Jesucristo dio, no tan solamente a sus discípulos, sino también a toda la multitud que lo acompañaba a cada lugar que él iba. Mire lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1, ¿sí? Si usted me puede acompañar, mire lo que dice la palabra. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Se lo vuelvo a repetir, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, ¿quién? Jesucristo. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ahí él comienza a dar estas enseñanzas. Él, durante estos 3 capítulos, los cuales lo menciona el libro de Mateo, habla acerca de la sal de la tierra, habla acerca de la luz del mundo, habla acerca de la ira, del adulterio, de la oración, de las riquezas, del afán y de la ansiedad, mi querido hermano. Así que si usted puede, apunte todo para que usted pueda leer capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, mi querido hermano. Y ahora ya nos encontramos al estudio de esta noche. Nos encontramos ya en el capítulo 7, versículos 24 al 27, y vamos a leer el libro de Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Cualquiera pues, está hablando el Señor. Recordemos que él comenzó el sermón desde el capítulo 5. Esta ya es la última parte en el capítulo 7 y él ya está concluyendo el sermón. Entonces Jesucristo le dice a esta audiencia, le dice a sus discípulos y a la multitud que lo estaba acompañando, le dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, mi amado hermano, gloria a ti, Señor. Aquí él está haciendo referencia, dice que a cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuál palabras? La que ya les mencionaba acerca de lo que ya había hablado Jesucristo en el Sermón del Monte. Ya le hice un pequeño resumen de lo que se trataba en estos 3 capítulos. ¿Sí? Y entonces ya Jesús, una vez expuesta toda la prédica, todo el sermón ante esta multitud, le dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que él ya había dado, y las hace, miren lo que él hace referencia, que no tan solamente basta con oír, sino que también hay que ponerlo en práctica. Amén, mi querido hermano. Mire lo que dice el libro de Mateo 1:22. Gloria a ti, Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gloria a Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El Señor les estaba diciendo, en este versículo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y eso es lo que debemos de hacer, mi querido hermano. Ciertamente muchos se congregan en sus iglesias locales. Ciertamente muchos de mis queridos hermanos están conectados en esta noche y todos los sábados se conectan a escuchar la palabra. Pero que no nos quedemos ahí, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, mi querido hermano. Tenemos que poner en práctica, ¿sí?, cada palabra que el Señor nos da, cada mensaje que Dios nos da a través de la Biblia, ¿sí? Tenemos que ponerlo en práctica. Por eso en el libro de Santiago dice: sed hacedores y no tan solamente oidores, mi querido hermano. Amén. Gloria a ti, Señor. Debemos de ser obedientes.
La obediencia trae consigo bendición. Amén. Amén o no amén. La obediencia trae consigo bendición. Amén. Amén. Y la desobediencia trae consigo ¿qué? Destrucción, mi querido hermano. Miren lo que pasó en el huerto del Edén. Sí, Adán y Eva no fueron obedientes. Fueron desobedientes. Es por eso que ellos fueron ¿qué? Expulsados. Amén. Mire, la obediencia trae bendición, mas la desobediencia trae ¿qué? Destrucción. Estaba buscando el significado porque el Señor coge, ¿sí? Y Él utiliza esta parábola y pone en comparación. Y Él toma a dos hombres, el prudente y el insensato. Amén. Ahora, ¿qué significa ser prudente? El significado de esta palabra dice, actúa con cautela, actúa con sensatez y precaución. Actúa con cautela, sensatez y precaución. El hombre prudente. Y ahí dice la palabra del Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Mire, el hombre prudente edifica su casa sobre quién? Sobre la roca, mi querido hermano. ¿Y cuál es la casa? La palabra de Dios, aleluya, bendito Señor. En el libro de 1 Corintios 6, 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Gloria a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, mi querido hermano. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Amén. Entonces, mire, el Señor dice que Él considera que prudente aquel que edifica sobre la roca. Amén. Mire, ¿qué más dice? ¿Quién es la roca? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver quién es la roca. Gloria a Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Mire, volviendo a leer el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando Jesús a la multitud, dice, y las hace, sí, no tan solamente oidores, sino hacedores. Le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Edifica nuestras vidas sobre quién? Sobre Jesús. Sí, Él es el fundamento, Él es la base de todo, mi querido hermano. Y eso es lo que le hace falta a esta sociedad. La carencia de Dios en sus vidas. Amén. Es por eso que estamos viviendo como estamos viviendo. Es por eso que usted ve matrimonios destruidos. Es por eso que usted ve hijos destruidos, llevándolos ¿qué? A la destrucción de sus vidas, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Por causa de la carencia de quien, de Dios en nuestras vidas. Amén. El hombre prudente, dice la palabra, edifica su casa sobre la roca. La roca es Cristo, mi querido hermano. Ese es el hombre prudente, el que edifica no tan solamente su vida, sino su matrimonio, su hogar, su familia en Cristo Jesús, mi querido hermano. Es por eso que nosotros debemos de permitir que Dios entre a nuestra vida, entre a nuestro matrimonio, entre a nuestra familia, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque Él va a estar en el control de todo. Vamos a estar edificando no tan solamente nuestra vida, sino nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el versículo 25, mi querido hermano. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya, bendito Dios. Amén. Mire,
El hombre prudente, el hombre sensato, ¿sí? Edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mire lo que continúa y dice el versículo 25 y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca, mi querido hermano. El hecho de que nosotros hayamos aceptado a Cristo no quiere decir que vamos a vivir una vida color de rosa. No, mi querido hermano. No, quítese eso de la mente, porque si usted piensa eso, que su vida va a ser color de rosa, que al aceptar a Cristo usted logró llegar a alcanzar al genio de la lámpara mágica que le va a conceder todo lo que usted le pida, esté equivocado, mi querido hermano. Y mire lo que dice en el libro de Lucas 6:48. Gloria a ti, Señor. Semejantes es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Mire, vámonos, sí, al libro del que acabamos de leer, al libro de Lucas, que hace también referencia acerca de este pasaje de la Biblia. Y dice en el libro de Lucas, semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, mi querido hermano. Mire, costó más trabajo. Dice que él cavó y ahondó. ¿Para qué? Para edificar sobre la roca, mi querido hermano. En el libro de Juan 16:33, la palabra del Señor. Aleluya, bendito Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y de eso se estaba tratando. El Señor estaba hablando acerca de eso. Dice que golpeaba la casa, ¿qué? La tempestad, la lluvia, los vientos fuertes, pero la casa no cayó, mi querido hermano. Y es que el Señor es bien claro en su palabra y Él dice que vamos a tener aflicciones, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar muchas veces necesidades. Amén. Pero eso vamos a nosotros poder perdurar y permanecer cuando estamos ¿qué? Cimentados en Jesucristo, mis amados hermanos. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra de Dios. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. No solamente las cosas buenas, no. Todas las cosas, dice el Señor en su palabra. Amén, mi querido hermano. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, amén, mi querido hermano, no es por un interés, no, es por amor. Es porque necesitamos de Dios. Amén, mi querido hermano. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder, ¿qué? Permanecer firmes ante las circunstancias que vengan en nuestras vidas. Mire, este hombre prudente edificó sobre la roca que es Cristo Jesús. Y dice que vinieron las tempestades, vinieron las lluvias, vinieron los vientos y la casa permaneció, mi querido hermano. No sé cuántas pruebas usted esté pasando o haya pasado, mi querido hermano, pero déjeme decirle en esta noche que si usted ha cimentado su fe en Cristo Jesús, usted va a permanecer, mi querido hermano. La palabra de Dios en el libro de Isaías 54:7 dice, gloria a ti, Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano Amén. y coger esa promesa? Dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Y es que cuando nosotros cimentamos nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús, nadie nos podrá hacer frente, mi querido hermano. Podrán venir las pruebas,
pero más grande es Dios que todas las pruebas que vengan a mi vida. Más grande es Dios que todas las enfermedades que vengan a mi vida. Más grande es Dios que todas las necesidades económicas que vengan a mi vida, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque cimentada está mi fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, mi amado hermano. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer ahora el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Gloria a ti, Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, primero, mire lo que está diciendo el Señor. Amén. Primero dice el Señor que al que oye las palabras y no las hace, amén. Al que oye las palabras, al que oye la palabra de Dios y no lo hace, si la palabra del Señor me está diciendo perdona a tu hermano, si la palabra de Dios me está diciendo sé obediente, si la palabra de Dios me está diciendo que sea Dios quien ocupa el primer lugar y yo no lo pongo en práctica, ¿a quién lo considerará? Dice, lo compararé como a un hombre insensato. Amén. Mire, en el versículo 24 dice el Señor que lo comparará como a un hombre que prudente. Y ya vimos lo que significa ser prudente, mi querido hermano, pero ahora veamos lo que significa ser insensato. Y buscando esta palabra, insensato, dice, no tiene sensatez, es un imprudente, es un tonto y es un necio, mi querido hermano. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que en sí acarrea el significado de ser que un insensato. Dice que no tiene sensatez, es un imprudente, es un tonto y es un necio, mi querido hermano. Y es que verdaderamente cuando nosotros pensamos, ¿sí?, que estamos engañando al Señor al asistir a las iglesias, al escuchar una prédica, ¿sí? Estamos aparentando frente a las demás personas que somos unos buenos cristianos. Y pensamos que engañamos al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Eres un insensato. Aquel que oye la palabra y no la pone en práctica. Así lo considera, así lo compara el Señor como un hombre insensato. Y dice, además dice, que edificó su casa sobre la arena. Ya vimos anteriormente que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y que tenemos que edificarnos, que en la roca que es Jesucristo. Pero ahora dice acá que el insensato dice que él edificó su casa, ¿qué? Sobre la arena, mi querido hermano. Y mira lo que dice en el libro de Lucas 6:49. Gloria a ti, Señor. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a ti, Señor. Mire lo que dice la palabra también, ¿no? En el libro de Lucas dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, al insensato. Amén. Sin fundamento, quiere decir sin Cristo, mi querido hermano. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, mi querido hermano. Y es que como así yo le hacía referencia a que cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, estamos siendo ¿qué? Obedientes. Y la obediencia que trae consigo bendición, pero la desobediencia trae consigo ¿qué? Destrucción. Y eso es lo que le pasaba a este hombre. Eso es lo que nos pasa a muchos. Eso es lo que le está pasando a la sociedad, que no tiene bien cimentada, ¿sí?, sus cimientos, no tiene el fundamento que es Cristo. Es por eso que estos hombres, que esta sociedad está yendo ¿qué? Camino a ¿qué? A la destrucción, mi querido hermano. Porque están construyendo sobre la arena, están construyendo sobre la tierra, no sobre la roca, mi querido hermano. Gloria a ti, Señor. Mire lo que dice el libro de Mateo,
capítulo 7, versículo 21 y versículo 23, mi querido hermano. Gloria a Dios. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Y mira, hay otra gran diferencia. Mientras el Señor nos dice en el libro de Mateo que tenemos que ser hacedores de la palabra, cuando nosotros somos obedientes y ponemos en práctica la palabra de Dios que escuchamos, dice, somos hacedores de la palabra. Pero aquel que escucha y no lo pone en práctica, el Señor dice, hacedores de maldad, mi querido hermano. Imagínese, hacedor de la palabra el hombre prudente, hacedor de maldad el insensato, mi querido hermano. ¿Dónde estamos edificando nuestras vidas? ¿Dónde estamos edificando a nuestra familia, a nuestros hijos, mis queridos hermanos? Después nos quejamos y decimos, pero ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué estoy pasando tal situación? Pero es que hagamos una autoevaluación y digámonos nosotros mismos, estemos frente a un espejo y digámonos nosotros mismos, ¿dónde estoy edificando mi vida? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Estoy haciendo como el hombre prudente o estoy haciendo como el hombre insensato? ¿Dónde está puesto mi fundamento? Amén, mi querido hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria a Dios. Es que es indudable, ¿no? Este hombre insensato dice que edificó sobre la arena, sobre la tierra. Y todo lo que usted construya y edifique en lo que no sea la roca que es Cristo Jesús se va a destruir. Es por eso que usted ve cómo está la sociedad. Es por eso que usted ve tantos matrimonios destruidos, porque no tienen a Cristo como su fundamento, mi querido hermano. Y dice que vinieron las pruebas y se destruyó esa casa. Esa es la obra de todos los insensatos, de aquel necio, de aquel tonto que piensa que con sus fuerzas puede salir sin pensar y sin poner a Dios en primer lugar. Mi querido hermano, nuestras fuerzas son finitas. Nuestras fuerzas tienen un principio y tienen un fin. Pero las fuerzas de Dios son infinitas. Él es todopoderoso, mi querido hermano. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin, mi querido hermano. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza y nuestra fe? ¿Estamos depositándola en nuestra fuerza o en las fuerzas de Dios? ¿Dónde estamos edificando nuestros matrimonios? ¿En nuestra fuerza o en las fuerzas de Dios? La palabra del Señor dice, porque es mejor cordón de 3 dobleces que uno de 2. Porque ciertamente el de 3 va a resistir más, mi querido hermano. Ese tercer cordón es Jesucristo en la vida de una pareja, en la vida de un matrimonio. Mi querido hermano, dese cuenta que el Señor, hablándole a la multitud en el Sermón del Monte, ya en lo último, ya para concluir su mensaje, su enseñanza, Él expone a la multitud esta parábola de estos dos hombres, el prudente y el insensato. Imagínense, dése cuenta que los dos escucharon la misma palabra. Estos dos hombres escucharon la palabra de Dios. Amén. Los dos, ¿qué hicieron? También los dos edificaron una casa. Pero ¿cuál fue la diferencia? Los cimientos. Los cimientos, mi querido hermano. El uno edificó en la roca que es Cristo Jesús y el otro edificó en el mundo, en las cosas que me está dando el mundo, en las distracciones que me está dando el mundo, en todo lo que me está alejando de Dios, en todo lo que me aparta de Dios. Mi querido hermano, ¿cuántas veces has dejado de escuchar la palabra? ¿Cuántas veces has dejado de ir a un culto por ver un partido de fútbol?
¿Cuántas veces, mi querido hermano? ¿Cuántas veces has dejado a un lado a Dios por irte a un compromiso, por irte a una fiesta, por irte al salón de belleza? ¿Cuántas veces, mi querida hermana? Dime, ¿estás poniendo a Dios en primer lugar? No. Estás portándote como un insensato, como un insensato y no como un prudente. Los dos, el prudente y el insensato, edificaron la casa. Los dos escucharon la palabra de Dios. Pero el uno la puso en práctica y el otro no la puso en práctica, mi querido hermano. Mire lo que dice el libro de Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios. Imagínense, en este sermón del monte el Señor estaba predicando la palabra y dice que estaban sus discípulos. Amén. Ponga atención ahí. Jesucristo estaba predicando la palabra y los discípulos escucharon la palabra. Amén. Cuando Jesús ya es crucificado, esa fe, esa enseñanza fue puesta a prueba en sus discípulos y en las multitudes que habían escuchado a Jesucristo. Amén. Va a ser puesta a prueba, mi querido hermano, tu fe. Cuando Jesús ya estaba crucificado, dice que él expiró. Y en el libro de Mateo dice que hubo un gran temblor, un terremoto, dice, que sacudió la tierra, mi querido hermano. Imagínese la gente al verlo a Jesucristo colgado, a ver a su Salvador que ya había muerto. ¿Cuántos han de haber dudado, mi querido hermano? ¿Cuántos han de haber dado la vuelta y han de haber dicho, él era una falsa? Él no era el Mesías, porque él murió. Ahí estuvo puesta a prueba dónde estaban ellos cimentada su fe, mi querido hermano. Su fe va a ser puesta a prueba, mi querido hermano. Y ahí es cuando va a ver, usted mismo lo va a comprobar, dónde está cimentada su vida, dónde está cimentada su fe. Si en Jesús o en las vanidades de la vida, mi querido hermano. Gloria a ti, Señor. Mire lo que dice el libro de Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gloria a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, mi querido hermano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, mi querido hermano. Jesucristo había dado el sermón del monte, no tan solamente a sus discípulos, sino también a las muchas multitudes que iban a escuchar a Jesucristo hablando. Y él los invitó, ¿sí?, a que pongan su fe en él. Los invitó a que pongan en práctica lo que ellos escuchaban a través de las enseñanzas de Jesucristo. A través de la parábola los motivaba y les decía, hey, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, mi querido hermano. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido oidores y no hacedores de la palabra? ¿Cuántas veces no hemos fallado nosotros mismos, mi querido hermano? ¿Cuántas veces no hemos dejado a un lado a Dios y hemos puesto en primer lugar otras cosas que no son Él? Mi querido hermano, pero las misericordias de Dios son nuevas cada día, mi querido hermano. No sé por lo que estás atravesando. No sé cómo estás en tu matrimonio. No sé cómo está tu relación con tus hijos. Pero hoy el Señor nos da esa oportunidad de ser ese hombre prudente,
de ser ese hombre, esa mujer que edifica su vida, su familia sobre la roca que es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, mi querido hermano. Seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pongamos a Dios en primer lugar, mi querido hermano. Yo sé que ha pasado pruebas. Yo sé que ha pasado por necesidades. Pero ahí es donde nuestra fe es probada, mi querido hermano. Ahí se ve dónde está nuestra convicción. Ahí se ve dónde está fundamentada nuestra fe. Las pruebas van a seguir viniendo, mi querido hermano. Las pruebas van a seguir viniendo, así que esté atento, prepárese, siga buscando más de Dios, siga llenándose más de Dios. Porque como decía la palabra del Señor, que ninguna espada forjada contra nosotros prosperará. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios.